Bien, buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Amanecimos, ¿no? Buenos días a quienes están conectados por Facebook, por YouTube. Hoy vamos a tener este y el próximo domingo, así como lo hicimos previo a la Navidad, un par de reflexiones generales, pues para un año nuevo por comenzar. Creo que la mayoría de nosotros solemos reflexionar en estos días, qué tal fue el año 2024, qué me faltó hacer, qué hicimos bien a la luz de la palabra de Dios, cómo estuvo nuestra relación, nuestro servicio a Dios en este 2024. Algunos pueden llegar a la conclusión de que fue un año en el que debieron dar más al Señor, que nos da todas las cosas. Y creo que todos deberíamos examinar nuestro corazón. El rey David lo hacía recurrentemente y en un salmo, el Salmo 139, versículo 23, dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, venir delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi corazón, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La Nueva Traducción Viviente dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es una buena reflexión que tenemos que hacer recurrentemente, por supuesto. Quizás cada día: Señor, examina mi corazón al final del día, cómo obré en este día. Y al final de un año también: Señor, examina mi corazón. Este 2024 cumplí lo que me propuse hacer de acuerdo a tu voluntad. ¿Cuántos pueden decir que 2024 espiritualmente para sus vidas fue mejor que el 2023? ¿Cuántos pueden decir: me faltó, me estanqué, me aparté, me enfrié? ¿Cuántos creemos que con la gracia de Dios, con su palabra y con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, 2025 puede ser mucho mejor en nuestra vida espiritual? Porque yo estoy seguro que muchos podemos empezar a evaluar nuestro año y decir: pues hay cosas que tenía que hacer y no las hice. Hay cosas que Dios me pidió mejorar y no lo hice. Hay cosas que hice y no debí de hacer. Entonces es un buen momento para evaluar, para considerar cómo estuvo nuestra vida este año, lo que estuvimos mal delante de Dios, por supuesto, pedirle perdón, retomar el camino y hacer lo que decía Pablo en Filipenses 3:13. Fíjense, él, un hombre ejemplar a la luz de lo que leemos en las Escrituras, él dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay un dicho, no sé si sea muy mexicano, que para atrás ni para agarrar vuelo. El cristiano debe estar hacia adelante, hacia lo eterno, hacia las cosas futuras, ya no detenerme en el pasado. Lo que hice mal, le pido perdón a Dios. Pero dice Pablo: yo olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. La Nueva Traducción Viviente, Pablo dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Eso debemos de hacer. Tenemos por delante retos, circunstancias que Dios permitirá de diferentes tipos, pero sabemos que Él está con nosotros. Por eso en el siguiente versículo, voy a leer otra vez el 13 y el 14,
Dice: hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vean lo que dice: prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Otro texto dice que nuestra meta, nuestra modelo a seguir es estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pablo dice: yo prosigo a la meta, y esa meta dice que tiene un premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él que te llamó y me llamó con un propósito. La Nueva Traducción Viviente dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Avanzo. De eso se trata la vida cristiana. Avanza. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que le siguiéramos, que ya no miráramos atrás? Dice aquí: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces necesitamos ir hacia adelante, hacia el llamamiento. Dios te llamó y me llamó, por supuesto, para salvación, pero nos llamó con un propósito. Y todo cristiano debiera estar sirviéndole, compartiendo de Él, creciendo y madurando espiritualmente para ser un instrumento útil en sus manos y saber que venga lo que venga, tenga Dios preparado lo que Dios tenga preparado. Hay una promesa en Mateo 28:20, que Jesucristo va a estar con nosotros ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Eso incluye el 2025? Por supuesto, porque de pronto, y ahorita lo voy a decir, pues se vislumbra un año bien complicado, en todos sentidos: económico, espiritual, moral, político, de seguridad. Y no quiero sonar como aguafiestas, ¿no? Todo el mundo está en la celebración del año nuevo, pero sí se vislumbra un año complicado en todo el mundo. ¿Qué decir en nuestro país? En lo económico, pues seguimos teniendo gobiernos muy corruptos, las carencias, las dificultades económicas, la seguridad. Ayer conocí una persona de Cuautla y me dice que la situación está bien complicada en cuestiones de seguridad, pero una cosa tremenda. En sentido espiritual, pues la cosa se va a poner peor. Mateo 24:12 dice que la maldad se va a ¿qué? Se va a multiplicar. El amor de muchos se va a enfriar. Hace 8 días y hace 15 días decíamos que vivimos en tinieblas, en un mundo de tinieblas. Y 2 de Timoteo 3:13, vean lo que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán ¿qué? De mal en peor, ¿no? Las cosas no van a mejorar, van a seguir engañando, dice aquí, y siendo engañados. Y si nos vamos a Mateo 24:6, las señales de antes de la venida de Cristo, dice que oiremos de guerras. Saben que está lo de Ucrania, saben que está la situación en Israel. Próximo año cambia gobierno en Estados Unidos, no sabemos si logrará desactivar o no esas amenazas de guerra, pero hay guerras y rumores de guerra. Mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ya nos tocó una, ¿se acuerdan? Andábamos aquí, algunos bien apanicados. Habrá hambres, terremotos. Hemos predicado de este tema en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Ese es el panorama real. El panorama real es crítico, pero para ti, para mí como cristianos, no es para preocuparnos, mordernos las uñas. ¿Qué va a pasar? Ahora sí se va a poner difíciles, porque como cristianos tenemos una esperanza viva y real. Cuando Cristo
había resucitado, se presentó a los apóstoles, se presentó a varios, se presentó a más de 500 personas resucitado. Y dice Hechos 1:9, fíjense lo que dice, había estado ahí con sus apóstoles y con la gente, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, veían a Jesucristo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesucristo es cuando ascendió a la diestra del Padre. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas. Versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice aquí? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya, esa es la esperanza. Así vendrá, y esa es la esperanza del cristiano. Sí, las cosas estarán difíciles, pero Él está con nosotros y ha prometido venir por su iglesia. La pregunta es, ¿cuántos anhelan ese día? Pero de veras, porque incluso la Biblia promete una corona para los que aman su venida. Fíjense cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Es una recompensa, es algo maravilloso que Dios nos dará. Y dice Pablo: me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también ¿a quién? A los que aman su venida. Hay gente que sus deseos y sus anhelos es que ahora ya quiero esto y quiero tener esto y lograr este éxito y lograr esta carrera. Todo eso podemos lograrlo si la gracia de Dios nos guía, pero el cristiano ama su venida. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor juez justo me dará el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan, ¿qué? Con anhelo expectante significa, con anhelo su venida. Y eso es lo que esperamos. Venga Cristo mañana, en un mes, en un año, 5, no sabemos. Hay señales, pero esa es la diferencia con el mundo. Vemos un panorama hacia el futuro en esta tierra sombrío, maldad, pestes, inseguridad, los malos hombres se multiplicarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cristiano tiene una esperanza viva y real, y es Cristo que ha prometido venir por su iglesia. Amén. Esa es la diferencia. Por eso nos debemos mantener firmes. Así es que quiero hacer hoy una pequeña reflexión en un pasaje muy conocido que está en Lucas 5, y la mayoría de las Biblias o la Reina Valera lo titula La pesca milagrosa, y es uno de los milagros primeros de Cristo en su ministerio. Se estaba dando a conocer, y antes del capítulo 5 dice esto. Quiero que vean por qué es importante. Lucas 4:42, porque Cristo ya se está dando a conocer en su ministerio. Dice: cuando era ya de día, y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba. Dice, la gente lo buscaba. Algunos solo por sus milagros, pero vamos a ver hoy que también no solo por sus milagros. Efectivamente, la gran mayoría lo buscaba por sus milagros. Pero bueno, dice, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto sí he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y viene el capítulo 5, que les repito, la Reina Valera lo titula La pesca milagrosa. Y vean el versículo 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios.
El gentío se agolpaba, significa se encimaban. Imagínense una multitud, porque habla de un gentío, y se agolpaban porque querían oír la palabra de Dios. Y estaba yo viendo en una nota del griego que esta expresión significa oír la palabra que viene directamente de la boca de Dios. No solo era un predicador que predicamos la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, pero era Dios mismo predicándoles la palabra de Dios. ¿Se imaginan qué maravilloso haber estado ahí oyendo de Jesucristo, el autor de la Biblia, directamente de él, la palabra de Dios? En otro texto, Mateo 7:29 dice, fíjense la diferencia de Cristo con los escribas. Dice, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Porque él era Dios mismo, el autor de la Biblia, enseñando su palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y pues era Cristo enseñándoles y predicándoles el evangelio. Regreso a Lucas 5. Aconteció que estando junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se amontonaban, querían oír la palabra directamente de Dios. Y seguramente había quien quería ver milagros, porque también hay de todo. Hay gente que va a las iglesias solamente porque tiene una necesidad y quiere su milagro económico o la salud de su familiar, pero ellos, aquí por lo menos dice este texto, para oír la palabra de Dios. Y hoy tenemos esa bendición. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Significa que este libro no es letra muerta. Hay gente que luego recomienda libros, te recomiendo este libro, y pasan los meses y el libro ya pasó de moda. No, esta palabra es viva, tiene vida y es eficaz, es decir, ahí es la palabra sunergeo, es poderosa. Y es poderosa porque además dice ahí que es más cortante que una espada de dos filos y penetra. Cuando predicamos la palabra de Dios, penetra, y hay gente que la recibe con gozo y hay gente que se molesta ante la palabra de Dios, pero es la palabra viva y eficaz. Ningún otro libro tiene esta cualidad. A mí luego me recomiendan, o más bien me piden, oiga pastor, un libro que me recomiende leer para un problema familiar. La Biblia. Pero algo así, mire, que tenga, que acá, que allá. La Biblia. La Biblia es viva y eficaz. Es tan poderosa que dice Juan 5:24 que el que oye su palabra, fíjense el poder de la palabra, es predicada, y el que oye su palabra y cree en el que lo envió, ¿qué pasa con esa persona? Tiene vida eterna. ¿Hay algún otro libro que por leértelo te dé vida eterna? Que te lean un buen de consejos, buenas opiniones. No, la palabra de Dios es tan poderosa que el que la oye y cree en el que envió a Cristo tiene vida eterna, y además no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el poder de este libro. Por eso hay que predicarlo, por eso hay que hablarle a la gente. Cuando tú estés con alguien que no conoce a Cristo, cítale más que nada la palabra de Dios. Recuerda que es poderosa. De pronto podemos comentar un testimonio breve, pero la palabra de Dios es penetrante, es cortante. Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Perdón, no se me quita la tos. Alguien me dice, ya no la haga de tos, pastor. Pero bueno, regresamos a Lucas 5. Entonces ahí estaba Jesús junto al lago de Genesaret.
la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y luego, ¿qué pasó? Versículo 2. Les pongo ahí los dos versículos para que tengamos contexto. Dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían cuando descendieron de la barca? Lavaban sus redes. Les voy a explicar lo que pasaba ahí. En esa región de Genesaret había un lago, y generalmente donde hay lago hay mar. Una de las actividades primarias es ¿qué? La pesca. Muchas familias, hoy en día es igual, muchas familias en ese tiempo dependían ¿de qué? De la pesca. Salían los hombres a pescar y había días buenos y había días malos. Y lo que estaba pasando aquí es que ya estaban lavando sus redes, es decir, habían terminado su jornada de pesca, que normalmente era toda la noche, hasta entrada la madrugada, porque es cuando hay una mejor pesca. Entonces, habían terminado ya una larga jornada de trabajo. Lavar sus redes era una labor tediosa, extendían la red, tenían que limpiarla bien, prepararla, guardarla para la noche siguiente. Pero esto significa que ya habían acabado la pesca de ese día. ¿Pero qué creen que pasó ese día? No habían pescado nada. Y alguien puede decir, pastor, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Que estuvo ahí? No, leí el versículo 5. Y el versículo 5 dice que Pedro dijo, toda la noche hemos estado trabajando, ¿y qué? Nada hemos pescado. Ahorita vemos ese versículo porque tiene enseñanza maravillosa. Pero podemos concluir pues que habían tenido un día muy malo. ¿Te imaginas que sales a tu trabajo y regresas a casa? No me pagaron, no hubo venta, no logré ese trabajo, ese negocio que quería. Así estaban, pero regreso a versículo 2. Ahorita vemos ese versículo 5. Entonces vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces ya sabemos que lavaban sus redes porque habían terminado, ya sabemos que tuvieron un día pues un fracaso, no habían pescado nada, y además terminaban muy cansados. La labor de pesca no es como la labor deportiva, que avientan su anzuelito, están sentados tomándose un refresquito. No, echan la red, y si no jalan, echan del otro lado, se van más mar adentro. Es una labor, y era una labor pesadísima. Y ahí estaban seguramente pues con ganas de ¿qué? De irse a descansar, de irse a dormir, y además con la carga de que no habían pescado nada. Versículo 3, ya andaban ahí por irse, y dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, o sea, Jesús agarró y se metió a una barca, ¿que era de quién? De Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Sabes qué, Pedro? Nada que te me vas, fíjate, quiero que por favor apártate de tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Acuérdense que la gente se agolpaba, yo creo que ya ni podía predicar, entonces se sube a la barca. Pedro, vete más para allá, no para alejarse de la gente y huir. ¿Para qué? Para enseñarles. Y entonces le pide a Pedro, ¿sabes qué? Apártate de tierra un poco, o sea, no te vas a ir a casa todavía. Quiero que vean que Pedro no le dijo, mira, Señor, mejor otro día. Ahorita ya estoy cansado, encima no pescamos nada. No puede esperar. Mira, los pescadores estamos aquí. Eso no hizo Pedro. Él obedeció. Él puso a disposición de Cristo su herramienta de trabajo, sus recursos. Entre paréntesis, mis hermanos, siempre que usamos nuestros recursos a disposición del Señor para que la palabra sea predicada, cuando compras una Biblia para regalar,
cuando participas de las necesidades de una iglesia, cuando vas tú y pagas para ir a ver a alguien y compartirle el evangelio. Estamos usando nuestros recursos para algo valioso. No hay mejor inversión que usar nuestros recursos para que la palabra de Dios sea predicada. Y Pedro lo hizo, usó sus recursos, lo que tenía. Estaba cansado, estaba agotado, seguramente frustrado, pero no le dijo, pues no, Señor, estoy cansado. ¿Cuántas veces dice, ay, hoy no voy a la iglesia, estoy bien cansado, me desvelé? Ay, el Señor puede esperar. Te gana el cansancio. Hay pretextos para no servir al Señor, para no congregarse, para no predicar su palabra, sobran. No te digan, vamos a una fiesta y eres el primero que te apuntas. Pero a veces así somos. Pretextos para no servir. Ay, Señor, ¿por qué llegar temprano a la iglesia, ayudar y acomodar todo? Siempre hay quien lo haga, pues que lo hagan siempre los mismos. Es un privilegio servir al Señor. Amén. Entonces, bueno, dice el versículo 3, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, no desaprovechaba el tiempo para predicar la palabra. Cristo en todo momento, se agolpaba a la gente, ve a Pedro, Pedro cede ante la petición de Cristo y se puso ¿a qué? A predicar, lo cual nos recuerda que debemos seguir sus pisadas, debemos siempre aprovechar el tiempo para predicar su palabra. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 4:2? Dice, que prediques la palabra. ¿Cuándo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es que estoy esperando un tiempo especial para compartirle a mi vecino. A tiempo y fuera de tiempo. Y ahí estaba Cristo haciendo lo que vino a hacer, a predicar el evangelio, a enseñar su palabra. Sigamos con el relato, vuelvo a leer del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y viene el versículo 4. Cuando terminó de hablar, terminó de predicar su evangelio, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Quiero que piensen en esto. Pedro era ¿qué? Pescador. Seguramente conocía su oficio. Podía haberle dicho, Señor, espérame, ya lo hicimos, ya estuvimos toda la noche, que es cuando es el buen tiempo para pescar. Todo lo que me estás pidiendo, pues no tiene lógica. Además estamos cansados, ya estuvimos toda la noche y además no pescamos nada, ahorita lo vamos a ver. Y además no crean que echar la red era así, no, una red, y dependiendo del tamaño la echaban y la preparaban 2 o 3 pescadores o incluso más cuando eran muy grandes. Entonces no era cualquier cosa lo que le pedía Cristo, ya estaban cansados, ya habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, no habían dormido. Luego encima Jesús le dice, ven, métete mar adentro, y se pone a predicar. No sabemos cuánto predicó. ¿Habrá sido 1 hora? 2 horas? Y yo creo que dijeron, ya terminó el maestro, qué buen mensaje, pero ya vamos a casita. ¿Pero qué le dice el Señor? Boga mar adentro y echa las redes para pescar. ¿Saben que la Biblia hay muchas cosas que Dios nos pide que para nuestra lógica pues no suena, debería decirlo así, que no nos suena lógico lo que nos pide Él? Pero ¿saben qué debemos hacer? Obedecerlo. Como cuando dice
Bueno, ahorita les leo un texto, pero ¿qué le dijo Pedro en el versículo 5? Respondiendo, Simón le dijo: ¿cómo crees, Señor? Ya es hora de descansar. Otro día, mira, estamos cansados. ¿Qué te parece? No. ¿Qué es lo que le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando. Y era un trabajo manual pesado. Digo, hay trabajos, en general trabajar en la noche es pesado. Yo administro una empresa que tenemos veladores. Y en realidad en toda la noche, ¿saben qué hacen? Físicamente nada. Dormir, dice. No, yo luego los monitoreo. Pero es bien pesado. Nada más estar así sin hacer nada. Ahora imagínense trabajando toda la noche. Pero Pedro le dice la verdad: Señor, hemos estado trabajando y nada, toda la noche, y nada hemos pescado. Y aquí me viene una reflexión. ¿Te ha pasado algo así? Que trabajaste, que hiciste algo con un esfuerzo, a ver, voy a emprender este negocio, termina el día y cero. ¿Cómo se siente? Se siente uno fracasado. Si eres vendedor y sales a vender y nadie te compró nada, te salió más caro ir a vender que haberte quedado en tu casa. O cuando sales a pedir empleo y empiezas a entregar currículums, y ¿sabes qué es lo que te dicen? Déjemelo, le vamos a hablar. ¿Sabes cuándo te hablan? Nunca. ¿Qué se siente? Frustración. Esperabas un ingreso, seguramente este mes será mejor porque esto, el otro, y llega el fin de día, el fin de mes, la quincena, y no hay que llevar a la casa. Pero aún, ¿qué se siente llegar al final del año y decir: este año fue pues como Pedro, trabajé el año y no avancé en nada? No hubo lo que esperaba. Yo esperaba esto, yo esperaba aquello. Ahora hablemos en términos espirituales. Le compartiste el evangelio a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, y te rechazaron. Bueno, no a ti ni a mí, rechazan a Cristo, pero se siente frustración. A ver, ahora sí le voy a compartir, y le compartes. Vamos a decirle de una manera metafórica: echas la red y ¿qué pasa? Nada, nada. Se siente frustración. Has orado por tus hijos: Señor, mis hijos, que vengan a tu palabra, y está terminando el 2024 y nada. Oraste por algo que esperabas, clamaste, Señor, y al no ver los resultados, mis hermanos, se siente una frustración. Pero vean lo que dice Lucas 5:5. Pedro le dijo: Maestro, y le dijo la verdad. ¿Sabes qué? Hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Luego le está pidiendo que la vuelva a echar ya en el día cuando no era la hora correcta. Pero vean la respuesta de Pedro: mas en tu palabra echaré la red. ¿Saben qué significa eso? Porque tú lo dices, lo voy a hacer. Eso se llama fe y obediencia. Si Dios lo dice, mis hermanos, hazlo. No me suena lógico, hazlo. Mas en tu palabra echaré la red. Aunque pienses que no es adecuado, que no vas a ser exitoso, si Dios te pide algo, hazlo y Él va a bendecir. Amén. Me recuerda cuando un pasaje similar, pero fíjense, sucedió no al principio del ministerio de Cristo, sino al final. Ya Cristo resucitó. Miren lo que pasó. Parecería un pasaje similar, pero fue mucho tiempo después, cuando Cristo ya había muerto y había resucitado. Versículo 21 de Juan dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes?
Simón, el mismo Simón, ¿no? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ya el maestro había resucitado. Pedro dijo, pues yo creo que ya voy a regresar a la pesca otra vez, cuando ya les había dicho que los haría ¿qué? Pescadores de hombres. Pero bueno, voy a volver a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pues fueron y entraron en una barca y pasó lo mismo. Y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, ya están terminando otra vez la pesca, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era Jesús, no le reconocieron. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ya ni la burla perdona, no pescaron nada, pues le dijeron, no. Él les dijo, otra vez, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A ver, yo quiero decirles algo. Tú estás en una barca, pues los peces nadan para todos lados. Técnicamente no hay diferencia en echarla a la derecha o a la izquierda. Alguien le podía haber dicho, hey, ya la echamos toda la noche y para todos lados, y tú me dices que ahora la eche a la derecha. Pero ¿qué hicieron? Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y aunque ellos eran los expertos en pesca, entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Regreso a Lucas 5:5. Respondiendo Jesús le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si Dios te ha pedido algo, hazlo. Si Dios te ha pedido algo, Señor, no lo entiendo lo que me estás pidiendo. Es como tantas cosas que la palabra de Dios nos pide que no son fáciles. Por ejemplo, Mateo 5:44. Yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Es fácil? Pero hazlo. Echa la red, ama a tus enemigos. Es más, no solo lo ames, bendice a tus enemigos, a los que te maldicen y a los que te aborrecen. Ora. O sea, que por ahí dobles tus rodillas y dediques un tiempo a orar por el que tiene algo contra ti. Eso es lo que nos pide. En el mundo te dirán que voy a orar por él. Sí, voy a orar, pero que el Señor le mande un rayo. No, aquí dice que lo bendigamos. Versículos antes, el 39, vean lo que nos pide. Cómo muchas veces nos pide cosas que nuestra lógica y nuestra carne no aceptan. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes al cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ¿qué dice? Regrésasela. Ahí te va. ¿No qué dice? Vuélvele también la otra. Si te dan una bofetada, ¿qué dice Cristo que hagas? Que le pongas la otra. Pero yo he oído así anécdotas de papás, no, es que mi hijo le molestaban. Yo le dije, ¿y si te pega, hijo? Tú dale igual, ¿eh? Hay papás que, yo me acuerdo en una época que íbamos en la primaria, que mi papá nos puso y nos enseñó a boxear, para que se defiendan. Entonces, ¿qué dice Cristo? No, al que te hiera en la derecha, ponle la otra. Es fácil, pero hazlo. Señor, si lo dice tu palabra, lo voy a hacer. Es lo que dijo Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Es más, dice Romanos 12:20, está más difícil. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. ¿Y yo por qué? Si me hizo mal, dale de comer. Si tienes sed, vas y le compras una coquita. No, pero eso es mala onda, ¿no? Porque el azúcar, a lo mejor lo haces con mala onda, ¿no? Pero se fijan, contrario a la lógica, a nuestra carne, ¿qué voy a andar ayudando al enemigo? Dios te dice, hazlo. Y así Pedro, Cristo le dice, mira, echa la red otra vez, ya no son horas, ya no nada, pero dice, no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red.
Y los apóstoles vivieron varios casos de estos. Un día, Jesús sabe que va a morir y quiere tener lo que se conoce como la última cena con sus apóstoles. Pero no tenía un lugar donde tener la cena. Y agarra, miren lo que dice Lucas 22:8. Fíjense lo que le pide a los apóstoles. Y Jesús envió ¿a quién otra vez? ¿A quién envió? A Pedro y a Juan. A ver, dice, vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Pues, ¿con qué ojos, no? Él les dijo, a ver, van a entrar a la ciudad y va a salir un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparada allí. ¿Se imaginan la petición? Que Dios te diga, oye, mira, ahorita vas a ir ahí a la calle de Galeana, número 38, y le vas a decir, ahorita el pastor y los hermanos de la iglesia quieren tener una cena aquí. ¿Dónde? ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Versículos siguiente, 13. Fueron, ¿qué hicieron? Fueron, o sea, obedecieron. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Es lo mismo que Pedro en Lucas 5:5. Parecía ilógico lo que les pidió, pero dijo, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó al final de cuentas? Versículo 6. Y habiéndolo hecho, o sea, no nada más dijo, lo voy a hacer, lo hizo. Porque muchas veces decimos, no, sí lo voy a hacer, a lo mejor sales después de un sermón, no, ahora sí, me voy a comprometer, y no lo haces. Pero aquí sí, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya vieron, Pedro le creyó, no sonaba lógico, estaba cansado, fracasado de una noche de no pescar, pero en su palabra echó la red. ¿Qué nos está pidiendo nuestro Señor, mis hermanos, esta mañana? Echa la red otra vez. A lo mejor le has compartido a un familiar y dices, no, ya, no tiene, no hay manera. Echa otra vez la red. Has orado por tus hijos y dices, no, esto ya, la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Echa la red otra vez. A lo mejor tú mismo dices, ya, Señor, he fracasado en mi vida espiritual. Echa la red otra vez, vuelve a levantarte cada día, ora, busca al Señor, congrégate, echa la red otra vez en el nombre del Señor. Amén. Mientras Dios no te diga otra cosa, hagamos lo que la Biblia dice. A lo mejor eres una esposa que te cuesta sujetarte, echa la red otra vez, sujétate y Dios hará. Esposo, trata a tu esposa como brazo frágil, que es que mi esposa, echemos la red, reconozcamos que fallamos, pero echemos la red otra vez. A lo mejor eres hijo de familia y te pesa obedecer a tu papá, a tu mamá, es que esto, es que el otro. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Echa la red otra vez, obedece y verás la bendición de Dios. A lo mejor te pesa congregarte, tú que me escuchas también y que estás por internet. No, es que está lejos, es que, hasta allá por La Varona. Vuelve a congregarte. No dejen de congregarse, dice la palabra de Dios, y menos cuando veis que aquel día se acerca. Echa la red otra vez. Si el Señor lo dice, echa la red otra vez. Dice el Salmo 37, verso 4. Encomienda a Jehová tu camino. Y la palabra encomendar a Jehová mi camino es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando yo pongo mi vida y todo lo que soy y tengo
en sus manos y en su voluntad, dice, y confía en Él, ¿y qué va a pasar? Y Él hará. Confiemos, echa la red, vuelve a compartir al familiar, vuelve a esforzarte, vuelve a tocar puertas. Si el Señor te guía, si el Señor te lo dice, en su nombre, echa la red otra vez. Amén. ¿Qué va a pasar? Lucas 5:6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No sé qué va a hacer el Señor, pero yo sé que el Señor tiene para sus hijos pensamientos de bien y no de mal. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Sé que el Espíritu Santo nos ha hablado, porque el Espíritu Santo, en los que somos sus hijos, nos habla. Y yo sé que ha hablado de áreas de tu vida que a lo mejor te sentías como Pedro, fracasado, ya no hay solución en esto, en esta circunstancia, en mi matrimonio, mis hijos, mi familiar que no viene a Cristo. Echa la red otra vez. Yo sé que el Espíritu Santo te ha mostrado y nos ha mostrado áreas donde tenemos que echar la red otra vez. Es tiempo, mis hermanos, que no quede en deseos de año nuevo, que no quede en propósitos que se quedan a medio camino, sino un compromiso serio delante de Dios y decirle como Pedro, mira, aunque he trabajado toda la noche, he luchado, me he esforzado, en tu nombre, ahí está la clave, en tu nombre, porque tú lo dices, voy a echar nuevamente la red. Independientemente de lo que Dios tenga preparado para el 2025, con el panorama que les compartí al principio, Dios dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién quiere decirle, Señor, yo quiero echar la red otra vez? Ponte de pie y oremos a Dios y digámosle, Señor, aquí estoy. Y a veces nos sentimos derrotados, frustrados por muchas circunstancias, pero el Señor te dice, echa la red nuevamente, habla con Él, díselo a Él, y yo sé que Él hará. ¿Qué hará? No sé, pero yo sé que Dios hace cosas buenas para sus hijos que confían en Él. Padre, gracias, porque hoy nos das la oportunidad de echar la red otra vez. En tu nombre, Señor. Oro por cada uno de nosotros, que seguramente tu Santo Espíritu nos habló en áreas que nos sentíamos fracasados, que fracasamos, que tuvimos derrotas, pero en tu nombre vamos a echar la red otra vez, a obedecer tu palabra. Por más difícil que sea lo que nos pide tu palabra, en tu nombre lo haremos, sabiendo que tú harás. Te damos gracias por este año 2025, porque aún en medio de pruebas, dificultades, pues hoy tenemos que olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Señor, independientemente de lo que 2025 represente en esta tierra, nosotros dependemos de ti, porque dependemos de un reino que no es de este mundo, del reino celestial, y por eso nuestra mirada está en lo eterno, y por eso queremos, como Pablo, seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que nos halles sirviéndote, poniendo nuestros recursos, nuestra vida, lo que tenemos como Pedro lo hizo con su barca, para que nuestra vida sea usada para proclamar tu palabra. Gracias por este 2024 y oramos que en este 2025 haya un progreso, un crecimiento en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, tu Santo Espíritu y tu Hijo Jesucristo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.